Hola niños, espero que estén muy bien. En esta semana vamos a comenzar a trabajar con sus proyectos educativos. En cuanto a la área de artes visuales y tecnología, nos vamos a enfocar en la creación y preparación de la infografía para recopilar todos los datos que ustedes han ido investigando durante estas semanas con las otras asignaturas. Es por eso que nos vamos a enfocar en los siguientes objetivos. En artes visuales trabajaremos con el objetivo de aprendizaje número 1, que es crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a la diversidad cultural, género e íconos sociales, patrimoniales y contemporáneos. En tecnología, por otra parte, nos enfocaremos en el objetivo de trabajo número 4, que se trata sobre comunicar el diseño, la planificación y otros procesos de la resolución de necesidades de reparación, adaptación o mejoras de objeto o entornos, utilizando herramientas tecnológicas, considerando el objetivo del trabajo, la audiencia y aspectos estéticos. Comenzaremos en este video hablando principalmente, o en la primera parte más bien, de la importancia de la imagen como un estímulo y como comunicación visual. Los apoyos visuales son utilizados de manera cotidiana en todos los ámbitos de la vida. Todas las personas necesitamos apoyo visual o claves visuales que nos aporten información y nos facilitan la comprensión de distintas situaciones. En este caso, vemos, ¿cierto?, cómo el arte ha trabajado o ha rediseñado estos iconos sociales que fueron en algún momento de la historia del ser humano y los han ido modificando con respecto a todo el tema vivido durante este año, que es la pandemia, ¿cierto? Y la enfermedad del COVID-19. Vemos también distintos elementos en las imágenes que los hacen familiares o representativos con todo este suceso que estamos viviendo en este contexto, que es el uso de mascarillas, ¿cierto? Guantes, distanciamiento social, etcétera. Entonces vemos como estos pequeños elementos son fundamentales o nos permiten reconocer, ¿cierto?, esta crítica o más bien este contenido correspondiente a la pandemia. A lo largo de toda la historia del hombre o de la humanidad ha necesitado o siente la necesidad de expresarse. De primera instancia lo realizaron a través de las imágenes. Desde siempre entonces vemos que el apoyo visual es fundamental para la comunicación, desde los primeros homínidos, ¿cierto? Y sus dibujos en las cavernas o los petroglifos hasta la actualidad a través de la expresión digital mediante memes o distintas informaciones comunicativas a través de la imagen. El apoyo visual nos permite hacer anticipaciones acerca del contenido del texto y nos ayudan a formarnos un panorama general. Entre muchos apoyos visuales tenemos, por ejemplo, las ilustraciones, mapas, esquemas en donde nos muestran, ¿cierto?, mucha información a través de distintos detalles. En este caso sería una línea del tiempo para ir ordenando una gran cantidad de información en un espacio reducido. Tenemos la fotografía, diagramas y dibujos. En la actividad correspondiente a artes visuales, esta semana nos vamos a enfocar en la recopilación de imágenes, ¿ya? O de apoyo visual para luego crear nuestra infografía. Principalmente nos vamos a enfocar en las fotografías, ilustraciones, distintas muestras
que podamos encontrar en diversos medios de comunicación. Los conceptos se captan de mejor manera y con menos esfuerzo si se le ofrece al receptor, ¿cierto?, el apoyo visual. La importancia de la imagen en la percepción de la información lo hace mucho más fácil. Vemos que las imágenes en el aprendizaje del ser humano nos otorgan, primero que todo, el estímulo visual, provocan sensaciones o evocan recuerdos del pasado, ¿cierto? Nos ayudan a desarrollar destrezas, conocimiento y entendimiento. Varios estudios apoyan el hecho de que el ser humano retiene mayor información al complementar el texto con la imagen, ya que se hace mucho más fácil y llevadero de recordar que solamente el texto. ¿Ya? Ese es uno de los puntos más importantes del apoyo visual. Otra característica es que rompen con la monotonía discursiva, ¿cierto? Ya que la atención se despierta ante la novedad y se estimula el interés. Aquí tenemos tres ejemplos distintos. En la primera imagen de fondo amarillo vemos solamente iconos, ¿ya? O sea, representaciones visuales que nos transmiten cierta información, ¿ya? Vemos que igual satura a la vista, pero no es fácil comprender el mensaje, o sea, lo que desean expresar. Además, tenemos en el centro un texto exclusivamente narrado, ¿cierto? A través de distintas palabras, párrafos, qué sé yo. Pero el leerlo o el impacto visual es mucho más tedioso. O sea, que es al ser un archivo más bien plano, no nos aporta o no nos llama tanto la atención como lo haría una infografía, que sería la tercera imagen que se encuentra en esta diapositiva. Y vemos cómo la información se intercala con las imágenes y esto genera un impacto visual mucho más llamativo que un texto más bien plano. Y trabajando, ¿cierto?, con el equilibrio entre el texto y la imagen hace que sea mucho más grato a la vista y de hecho nos llama la atención queriendo leer o informarnos a través de esta manera. Hacen visuales los conceptos y además multiplican la posibilidad de la comprensión. Cuando hablamos de los iconos, nos genera esta característica, ¿cierto? Que vamos visualizando diversos conceptos a través de imágenes simples. Quizás el uso solamente de líneas, como vemos en el primer ítem, el uso de figuras geométricas más bien simple, o tenemos incluso conceptos o iconos un poco más elaborados, pero sin sobrecargar, ¿cierto?, la visual y además utilizando más bien colores planos, figuras simples para facilitar tanto la edición en los programas digitales como también la construcción de iconos manuales. Nos enfocaremos en la próxima semana en crear nuestro propio apoyo visual para ir complementando toda la información que debería estar en nuestra infografía. Vemos como otra característica que potencian el impacto de la presentación, porque atienden a las personas que captan visualmente y dan realce a la información. Cuando hablamos, ¿cierto?, de captar visualmente, nos enfocamos más bien en lo que son los distintos estilos de aprendizaje. Recuerden que todos tenemos distintas características o capacidades distintas y entonces muchas veces el retener la información solamente escrita no es tan fácil a que si otra persona nos lee o si tenemos el apoyo visual, el apoyo kinestésico, etc.
Es por eso que la infografía también nos ayuda tanto a retener información a través del uso de imágenes, fotografías, iconos, símbolos, como también el apoyo en textos, gráficos de barra, etcétera. Ya. La idea es que nosotros lleguemos al impacto visual, pero manteniendo también la jerarquía tanto en los distintos temas, en los contenidos que vamos a trabajar y en los cuales nos enfocaremos. Uno de los principales enfoques o características de las infografías es que nos ahorran tiempo y explicaciones innecesarias. Una imagen que refleja una estadística en un gráfico de barra o la distribución de porcentajes en un diagrama circular, por ejemplo, nos ofrecen información mucho más evidente y significativa que cualquier explicación, aunque sea más bien resumida, ¿cierto? O rigurosa. El hecho de tener el apoyo visual hace que podamos entender o captar, ¿cierto?, de mejor manera las comparaciones, los avances, etcétera. Ya así es como vamos finalizando y comprendiendo la importancia de la imagen dentro de una infografía. Y también a través de los ejemplos que hemos visualizado en esta primera parte del video, es que también entendemos que es súper importante trabajar con el apoyo visual. Existen distintas fuentes para conseguir estas imágenes. Esta es la actividad correspondiente a esta semana. En artes visuales, ustedes van a tener que buscar apoyo visual en distintas fuentes. Tenemos periódicos, revistas, medios digitales, buscar en internet si es que tienen la posibilidad de imprimir, ¿cierto? Pueden recortar afiches, buscar fotografías tomadas por ustedes mismos incluso. Y en las próximas semanas vamos a comenzar a trabajar de manera gráfica realizando dibujos, realizando iconos o símbolos que nos ayuden a potenciar de una manera visual nuestra infografía. ¿Cómo vamos a hacer una infografía? Puede resultar fácil, pero tiene algunos secretos. Primero que todo, o antes que nada, debemos pensar, tener claro qué es lo que deseamos contar, de qué forma, con qué estilo y qué datos vamos a incluir para dirigir el mensaje. Luego de eso, vamos a comenzar con la planificación para elaborar nuestra infografía. Para eso existen 4 puntos que hay que tener en cuenta. El primero es el tema, luego vienen los contenidos, el diseño y finalmente la difusión. Entonces, en esta semana nos vamos a enfocar en los primeros pasos, ¿ya? ¿Para qué nos sirven las infografías? Es una forma de comunicar una gran cantidad de información, ¿ya? A través de una representación visual con un conjunto de datos. Debido a que están compuestas tanto de imágenes, es mucho más fácil observar, ¿cierto?, la infografía que leer absolutamente toda la información o realizar un gran informe. ¿Ya? Los pasos para hacer una infografía, como habíamos dicho, nosotros nos enfocaremos en 4, pero también los podríamos dividir en 5, que sería primero seleccionar la idea que los inspira a hacer uno. En este caso, ustedes tienen la temática que es tiempos en pandemia, ¿cierto? Luego piensan gráficamente, o sea, hacen un panorama mental de qué manera nosotros imaginamos que vamos a ordenar o esquematizar todos los datos o las investigaciones de cada una de las asignaturas que están participando. Luego escriben una breve introducción para obtener la atención del público, escriben el
el texto en su esquema y luego se hace el diseño ya para presentar la infografía. ¿Qué es el diseño? Es el equilibrio entre el texto y la imagen. Las mejores infografías son las que tienen un buen equilibrio de información visual y además apoyada con la información escrita. Una forma de conseguirlo es combinando el uso de los iconos e ilustraciones, pero sin saturar visualmente nuestro trabajo. El tema es lo que comenzaremos a trabajar. Ustedes primero deben tener en claro la información básica que ustedes desean transmitir. Luego comenzamos a pensar de manera creativa cómo es que queremos llamar la atención. Pero obviamente nos vamos a enfocar en el qué vamos a hacer, ¿ya? ¿Para qué queremos entregar esta información? Eh, la infografía, ¿cierto?, nos permite llamar la atención y dar una utilidad práctica para generar sorpresas o desafíos en el receptor. El contenido se debe realizar un proceso de recolección de datos del tema al cual ustedes van a abordar. Es importante registrar las fuentes de donde ustedes obtienen esta información. Lo importante aquí es que puedan dividir, ¿cierto?, las investigaciones dadas en las distintas asignaturas para que podamos generar el esquema previo de qué manera nosotros vamos a clasificar esta información, si es que la vamos a hacer en grupos o subdividirlas, etc. Entonces les dejo las actividades tanto de artes visuales como de tecnología. Van a buscar y seleccionar imágenes de distintas fuentes como periódicos, revistas, afiches, internet, recortar estas imágenes y almacenarlas para luego confeccionar o crear nuestro trabajo. Y en tecnología ustedes van a identificar el tema, investigar, ¿cierto?, sobre cada una de las actividades dadas por sus otros profesores, recopilar y organizar esta información para luego ir agrupándola en temas y subtemas para crear el apoyo visual, ¿cierto?, y aportar en la creación de la infografía. Cuídense, niños, que estén muy bien y nos vemos en clases vía Skype.